Resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en el cuarto trimestre del año 2024, bajo el título Temas en el libro de Juan. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Dice la Escritura: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Bienvenidos y bienvenidas al resumen semanal de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 10. El trimestre va pasando rápidamente y el título de esta lección: el camino, la verdad y la vida. La lección de esta semana narra la asombrosa historia de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. No hay nadie como Él. Jesús es único, pues conoce íntimamente al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan, oímos a Jesús hablar extensamente acerca del Padre, pues su nombre estaba continuamente en sus labios y en su corazón. Jesús es el único que ha visto a Dios cara a cara, algo que ningún otro ser humano puede afirmar. En consecuencia, Jesús afirma su divinidad cuando declara lo siguiente acerca de su relación con el Padre: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. En San Juan capítulo 6, versículo 46. Felipe, uno de sus discípulos, escuchó a menudo a Jesús enfatizar su relación con el Padre. Finalmente dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. San Juan capítulo 14, versículo 8. Algunas de las palabras más profundas acerca de la estrecha relación entre Jesús y su Padre se encuentran en la respuesta de Jesús a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? San Juan capítulo 14, versículo 9. Estas palabras de Jesús demuestran que Él era la representación más profunda de Dios. ¡Qué privilegio, mis hermanos, tenemos nosotros al conocer a Jesús! Pues al conocerlo, conocemos al Padre. Además de la designación divina, el título Yo Soy, aplicada por Jesús a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, en esta semana vemos algunas referencias adicionales que nos ayudan a apreciar cuán inmensurable regalo del cielo es Jesús. Al transitar en Él como el camino, andamos también con Él y aprendemos acerca de su verdad. Y esto produce vida abundante, la vida eterna. Punto número 1. Yo les he dado ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 20, vemos la preparación de Jesús para su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Es la cruz, la crucifixión, la mayor humillación que un ser humano ha podido recibir en esta tierra de parte de los seres creados por Dios mismo. Pues Jesús les dio un ejemplo a sus discípulos antes de ir a la cruz, un ejemplo de humillación, de humildad. En
estos versos, en San Juan 13, vemos Jesús lavando los pies de sus discípulos. Una costumbre que como iglesia hemos adoptado también antes de pasar a la cena del Señor. Es importante notar lo que significa esto, el rito de la humildad. El saber entender que aquellos que hemos sido puestos en lugares de responsabilidad en la iglesia, en la dirigencia, y que se tiene la autoridad, están no para gobernar, sino más bien para servir. Jesús les dijo, si yo, vuestro maestro y Señor, les he lavado los pies, pues ustedes deben hacer lo mismo. Si alguno de nosotros se considera maestro o tiene un liderazgo en la iglesia, sepa que debe ser un servidor. De hecho, en las Escrituras vemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 7, dice en el verso 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué traemos a colación esta cita? Porque el texto anterior, en el verso 3, dice, no hagáis daño ni al mar, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vemos que a los 144,000 se les conoce en la Biblia por ser siervos, o sea, servidores. Nadie que no sea un servidor llegará a ser uno de los 144,000 santos. Veamos una cita inspirada en Primeros Escritos en la página 14, hablando de los 144,000, dice, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras, Dios, Nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos en el suelo. Entonces, dice, conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. Vemos entonces, mis hermanos, una lección de humildad. Para ser uno de los 144,000, no debemos dejar a un lado la humildad. Es una de las características de ellos. ¿Por qué? Porque los 144,000 tienen que ser como Jesús. Punto número 2. Ciertamente volveré. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es interesante recordar cuáles son esas moradas que están en el cielo. Cuando vamos a la carta de Judas, en su capítulo único, vemos en el verso 6 la siguiente declaración. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recordemos que Satanás, al ser expulsado del cielo, se trajo consigo la tercera parte de los ángeles. Es decir, los lugares donde los ángeles estaban, las moradas de los ángeles, esas quedaron vacías en el cielo. Por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego les dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Notemos que Jesús
no va a hacer las moradas, no va a hacer las habitaciones, las moradas. Él va a preparar lugar. Las moradas ya están, las moradas que dejaron los ángeles. Cuando Jesús vuelva a traer a su pueblo, a traer a su iglesia, parte de ellos son los 144,000, luego una gran multitud, luego los resucitados, todos han de llegar a formar un número de manera que puedan entrar al cielo y usar esas moradas de los ángeles. Jesús en este momento intercede por nosotros para que podamos tener un lugar allá y ocupar las moradas que los ángeles dejaron. Veamos una cita inspirada. El libro La verdad acerca de los ángeles, página 53. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Punto número 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de Jesús decirles que volvería por ellos para llevarlos a ocupar esas moradas, Tomás pregunta, no sabemos, dice, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. La pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si uno no sabe a dónde va alguien, ¿cómo puede saber el camino para seguir a esa persona? Jesús responde la pregunta indicando que Él mismo es el camino. Pero el camino hacia dónde, o el camino hacia qué, o el camino hacia quién, pues es el camino hacia el Padre. Jesús es el camino hacia el Padre. Caminar con Jesús, caminar en Jesús nos lleva al Padre. Y al caminar en Él aprendemos la verdad y como resultado final tenemos la vida eterna. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 618, dice, no hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo es el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Por eso es que todas las escrituras son cristocéntricas. Por eso es que cuando predicamos profecía y algunos dicen, no prediques profecía, prediques mejor temas cristocéntricos. Y es que la profecía es cristocéntrica. Hablar de las 2300 tardes y mañanas es hablar de Cristo, pasando del lugar santo al lugar santísimo para empezar el juicio. Hablar del santuario es hablar de Cristo, porque todo tipifica y significa a Cristo Jesús. Hablar de los 144,000 del día grande y terrible es hablar de Cristo, porque los 144,000 deben ser como Cristo. Así que toda la escritura vemos que muestra a Jesús como el camino, ya sean estos profecías, revelaciones, sean estos estatutos, o sea esto parábolas, etcétera, todo apunta a Cristo. Por eso el punto número 4, yo soy la verdad. Algunos pasajes de Juan, como el capítulo 1, versículo 14, verso 17, capítulo 8, versículo 32, capítulo 14, versículos 6 y 15, 26, todos estos vinculan el concepto de verdad directamente con Jesús. Por eso es que
rechazar una verdad es rechazar a Jesús, porque Jesús es la verdad. Pero la verdad, como vemos aquí claramente, no se basa en un conjunto de creencias solamente, sino en Jesús mismo. Él es la esencia de esas creencias. Jesús tiene que ser la esencia de esas creencias. Cuando entendemos esto y estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta cuán profundo es esto. Por eso es que nadie debe pretender y decir, no, yo tengo la verdad, porque es algo infinito. Muchos creen que por estudiar las Escrituras y tener un gran conocimiento, ya eso es suficiente. Cuando vemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, vemos cuando dice, tú dices que no tienes necesidad de nada, pero lo necesitas todo. Es decir, nunca tenemos que estar satisfechos de que ya tenemos toda la verdad para hacernos revelada como pueblo de Dios. Dios seguirá dando más y más luz de verdad a través del tiempo, y debemos pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad. Punto número 5. Las Escrituras y la verdad. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Vemos, mis apreciados hermanos, que para conocer a Jesús, como vimos hace un par de semanas, las Escrituras nos revelan a Jesús, nos muestran la verdad. Y cuando vemos armonía en la verdad, cuando vemos armonía en las Escrituras, entonces estamos viendo a Jesús allí, hablándonos a nosotros. Veamos ahora un comentario inspirado. El Salvador es revelado en la palabra en toda su belleza y todo su encanto. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Los enfermos serán especialmente consolados al oír la palabra, pues Dios, al dar las Escrituras, dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida que es para la sanidad de las naciones. Cualquiera que lee las Escrituras o que ha escuchado su lectura, ¿cómo puede perder su interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones y las fascinaciones del mundo? Comentario de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1109. Mis apreciados hermanos, pidamos a Dios que no vayamos a despreciar a Jesús cuando se nos presente una verdad que armoniza en las Escrituras por nuestro prejuicio, nuestro orgullo, nuestra falta de humildad o ya sea por nuestras ideas preconcebidas. Que la paz del cielo sea con todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.